Muy bien, muchísimas gracias y lo siento que estoy he llegado. Lo siento que perdí el primer día y saludos a todos mis amigos que están aquí. El título, como se ve en la pantalla de esta presentación, refiere al momento en la historia de la Florida, no en las afueras de Madrid, pero el estado en los Estados Unidos, cuando los habitantes de aquella región empezaron a reconocer, quizás por la primera vez, la importancia de sus raíces españoles. Y como veremos en unos minutos, este reconocimiento, y también se puede describirlo como un descubrimiento, se expresó en maneras diferentes. Primero en el campo de historia, más tarde en la arquitectura y finalmente en el coleccionismo de obras de arte de origen español. En este sentido, creo que existe un vínculo entre el estado de Florida en los Estados Unidos y el tema de esta reunión. Primero, el trasfondo histórico de este descubrimiento para los que no saben nada de la historia de Florida, y las fechas importantes están en la pantalla. 1513, descubrimiento, entre comillas, porque hubo muchos seminoles, muchos indígenas ahí, el descubrimiento de Florida por parte del famoso Ponce de León. Y ahí es un grabado de Antonio de Herrera con Ponce de León y la matanza de unos indios. Su viaje empezó allí en el Caribe, llegó a las Bahamas y finalmente llegó más o menos donde está ubicado actualmente San Agustín. Aquí un mapa de Florida. Pero el interés por parte de Ponce de León y los españoles en Florida, para decirlo honestamente, era mínimo. Se fue buscando oro, descubrió flores. Y ese es el problema. Y para los españoles del siglo XVI, las flores no tenían ningún valor. Buscaba oro para poner en el bolsillo. Entonces no hubo presencia permanente española en la Florida hasta el 1565, cuando el rey Felipe II, enfrentando la realidad que otros poderes europeos estaban determinados de establecerse en América del Norte, Felipe decidió de crear establecer un presidio en Florida. Y así nació, bajo el mando de Pedro Menéndez de Áviles, San Agustín, la primera población española en la América del Norte, y uno que a lo largo de casi 2 siglos nunca floreció. Más bien permanecía como ahí es San Agustín, ahí a la izquierda, arriba, con un traza del Demero, atacado por Draque, un grabado del siglo XVI. Permanecía como un pequeño puesto de frontera, y una cuya importancia derivó del hecho que servía como un refugio por esclavos negros que se habían fugado de las colonias británicas de Georgia y Carolina. Entonces, muy importante para un refugio, y muchas veces los españoles daban ciudadanía a los negros esclavos para utilizarlos como soldados contra los británicos. Por lo tanto, los ingleses atacaban varias veces a San Agustín, y por lo tanto, y en el séquito los españoles empezaron a construir una fortaleza, la de San Marcos, y aquí se ve en su estado actual, con un escudo borbónico del siglo XVIII. Pero aparte de este edificio, era una población bastante pequeña, y aparte de una pequeña iglesia, consistió de casas probablemente de madera o quizás de adobe, no sabemos muy bien, de una planta, organizada en la forma, como has visto antes, en una traza de Demero, es decir, la típica forma de las poblaciones hispanoamericanas. La próxima etapa en la historia de Florida ocurrió en 1763, cuando uno de los acuerdos del Paz de París
cedió el título de territorio toda la Florida, incluso Pensacola, a los ingleses. Entonces se convirtió la colonia española a una colonia inglesa y la mayoría de la población española, de españoles, marchaban, iban a Cuba. Y quizás unos pocos españoles quedaban, pero los ingleses en el año 1780 por ahí, buscando gente para poblar su propia colonia, importó desde Menorca una población de menorquinos, unos 1000 colonos, y les planteaban en una nueva población llamada Nueva Esmirna, que estuvo ubicado justamente al sur de San Agustín, unos pocos kilómetros. Y en cuanto de San Agustín, los ingleses lo reconstruyeron lo poco era de pueblo en un estilo inglés caribeño, añadiendo a muchas de las casas una segunda planta y quizás con balcones. Entonces lo que quedaba era nada del origen, la población original, pero más inglés. Así, cuando el Tratado de París devolvió Florida a España en el 1783, San Agustín parecía más un pueblo inglés que español. Y el monumento principal, y aquí es una vista, una imagen, una foto de la pueblo, en el medios del siglo XIX. El monumento principal todavía era la fortaleza de San Marcos, pero pronto había una nueva iglesia llamada la Old Cathedral, Catedral Vieja, en estilo hispanoamericano, una mezcla de todo, pero estuvo reconstruido a finales del XIX. También se construyeron los nuevos pobladores españoles una nueva puerta al pueblo, que tiene que ver con un estilo neoclásico, y también un monumento a la Constitución de 1812, construido en el año 1813. Entonces, mientras tanto, después de unos años bajo de control español, Florida pasó a los Estados Unidos en el año 1821, con un aspecto como este. Y un viajero, un inglés, el que visitó el pueblo en 1817, la describió como un pueblo pequeño sin interés, y uno cuyos habitantes hablaban y cantaban el dialecto de Mahón, es decir, de Menorca. Y el primero norteamericano que ha dejado una descripción del pueblo fue el escritor Ralph Waldo Emerson, el que visitó el pueblo en 1827 por razones de salud. Y según él, San Agustín fue un lugar curioso de unos 1.200 habitantes, lleno de ruinas, casas sin chimeneas y gente perezosa. Él mismo le gustó el lugar, su salud mejoró, hace calor ahí. No obstante, cuando dirigió una carta a su hermano, Emerson planteó en plan retórico la siguiente pregunta: ¿qué se hace aquí en San Agustín? Y su respuesta, de una sola palabra: ¿qué se hace aquí? Respuesta: nada. También acusó a todos los habitantes, los americanos como los españoles, menorquinos en su lenguaje, de no trabajar mientras tanto sus esclavos negros iban a pescar y cultivar la tierra. Las impresiones de visitantes posteriores a San Agustín fueron más o menos iguales, aunque al llegar a medios del siglo XIX, un visitante subrayó la desapariencia de lo que llamaba el Spanish Town, el pueblo español. En pocas palabras, salvo por la fortaleza, la iglesia, la puerta que hemos visto y el monumento de la Constitución del año 12, la herencia española en San Agustín, y era lo mismo más o menos en Pensacola, el pueblo español en el oeste de Florida, la herencia española en esos pueblos se habían reducido a unas pocas familias de origen menorquín, los cuales, al llegar a medios del siglo XIX, había olvidado de hablar su propio lenguaje.
desapareció el mayonés, el mallorquino del pueblo. La recuperación, o mejor dicho, la invención de San Agustíno como un pueblo español empezó a mediados del siglo XIX. El primero que intentó de hacerlo fue este señor, un cierto George Fairbanks, un abogado de origen neoyorquino de Nueva York, que había llegado en San Agustíno en 1842. Elegido alcalde unos años después, Fairbanks no tardía en aficionarse a la historia temprana de Florida, sobre todo la época española y San Agustíno en particular, y redactó varios libros dedicados a este tema, el primero de los cuales salió a luz en 1858 y ofrecía una imagen de España que tuvo poco en común con la famosa España de la leyenda negra. Más bien, Fairbanks representó aquella España como un país heroico, un país aprendedor, la cuna de tales figuras importantes como Ponce de León, Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto y otros que llevaban todos juntos tanto la civilización como la religión a América del Norte. Y así trató Fairbanks de subrayar la importancia de estos hombres no solo en el descubrimiento y la población de la Florida, sino en las orígenes y la creación de su propio país, los Estados Unidos. La próxima etapa en la recuperación de la herencia española en Florida ocurrió en la década de los años 80, época en que el ferrocarril llegó a Florida por la primera vez y empezó a llevar al estado los primeros turistas al estado, sobre todo durante los meses de invierno, y sigue yendo ahí en invierno, más para ver Disneylandia que San Agustíno. Y para capturar el interés y, por supuesto, el dinero de estos turistas, el pueblo de San Agustíno representó a sí mismo como si fuera un pueblo español. La primera manifestación oficial, aquí San Agustíno en torno de 1884, un plano. La primera manifestación oficial de esta recuperación o invención de la Florida española ocurrió en 1885, cuando el pueblo inauguró una fiesta anual en honor de Juan Ponce de León y el descubrimiento de Florida. Y esta celebración incluía réplicas de barcos españoles, representaciones de la llegada de Ponce de León y un desfile en que aparecían tales personajes. Aquí, History's pages turned back during Ponce de León celebration. Hubo réplicas de los barcos, desfiles y personajes como una mujer local vestida como Isabela de Castilla, la reina. Entonces, un intento de inventar la historia. Y a este mismo momento apareció varios empresarios interesados en convertir San Agustíno a un centro turístico de lujo, el equivalente norteamericano de la Riviera Francesa. Y el primero de estos empresarios fue Franklin W. Smith, de origen bostoniano, lector de Washington Irving, y un hombre que tenía un interés particular en la Alhambra y la arquitectura islámica de la España medieval. Y Smith consideró este estilo perfecto, ideal para el clima caluroso de Florida, y también lo valorizó porque llevaba consigo, es decir, la arquitectura islámica, sugerencias del ocio y lujo oriental. Por estas razones empleó este estilo libremente interpretado en su casa, esta casa, la Villa Zoraida, que construido en San Agustíno en 1883. Allí se ve ayer y hoy. Es
Zoraida es una de las figuras que aparece en los cuentos de Alhambra de Irving, como una de las reinas ahí en la Alhambra. Y es un capricho este edificio, pero tiene ese aspecto orientalizado. Y Smith empleó este mismo estilo en un nuevo hotel, la Casa Mónica, y más tarde cambiado su nombre a Hotel Córdoba. Entonces, pero así otra imagen de Zoraida, quizás tengo la Casa Mónica en 1888. Otra vez, un capricho, pero para ellos de la época era un monumento español, islámico. Dice que puedes ver la imagen del interior y una de las entradas, que ya no existe, estuvo modelado en la Puerta de Toledo, Puerta del Sol de Toledo. Pero Smith no quedó solo en sus esfuerzos de transformar San Agustíno en pueblos de un cierto carácter español. Otro empresario, mucho más ambicioso, fue su amigo Henry Flagler, el que trató de capturar en varios hoteles, y aquí le cito sus palabras, intentó de capturar el ambiente, el espíritu de la vieja España. Y para conseguir este fin, adquirió Flagler los servicios de un famoso joven, pero arquitecto neoyorquino, Thomas Hastings, el que ha estado visitando España unos años antes. Y el resultado de esta colaboración de Flagler y Hastings era el Hotel Ponce de León, un gigantesco edificio que abrió sus puertas en enero de 88. Y el estilo de este gran hotel ha sido descrito como académico ecléctico. Y con razón, porque representa una mezcla de varios elementos islámicos y platerescos. Pero hay que reconocer que en la época estuvo más bien conocido como el estilo del Renacimiento español. Y de nuestro punto de vista, por los especialistas, este estilo tiene poco en común con los verdaderos edificios españoles del siglo XV o del siglo XVI. No obstante, Hastings, el arquitecto, explicó que había empleado este estilo porque intentó de expresar lo que llamaba el romance de España, junto con el espíritu del viejo San Agustíno. Personalmente tengo mis dudas de esto, pero hay que reconocer que los primeros reportajes del hotel utilizaban tales palabras como delicioso, pintoresco, romántico, para describir este edificio dentro como fuera. Y es un estado actual, es una pequeña universidad. Lo que es cierto es que Flagler, junto con Hastings y varios pintores, hacían todo lo posible para capturar el espíritu español de vieja España junto con el romance de la vieja España. Y aquí unas vistas más. Pero en las entradas del hotel, por ejemplo, las entradas fueron flanqueadas con rondeles que contenían proverbios españoles y también con conchas que evocaban el peregrinaje famoso a Santiago de Compostela. Aquí unos de esos proverbios, oveja que bala bocado pierde, y hay otro. El buen vino no ha menester preguerro. Es que esos curiosos. Pero es para formar la idea. Y mientras tanto, en la entrada, lo siento, la foto mala, bienvenido a los clientes de hotel. Y había cuadros como el descubrimiento de América por parte de Colón. Frescos en el gran comedor evocando los nombres de los grandes exploradores y aventureros españoles para dar más de este cliente aquí. Estoy en medio de España. Hubo barcos de la época, que no está mal. Y también hubo vidrieras hechos por Tiffany, el famoso Louis Tiffany. Es un edificio soberbio. Y también en todas las partes los escudos de España, Castilla y León, como vemos aquí en la pantalla, hay Sevilla y Córdoba,
para becar Andalucía y, por supuesto, Valencia. Estamos aquí. Es muy interesante. Y hay que decir que no sorprende entonces, todo lo español, lo español también apareció en la cocina del hotel con tales platos como pollo al español. Chilindrón, no lo sé. En total, Flagler, a pesar del hecho que él personalmente nunca había visitado España, hizo un esfuerzo para sumergir los clientes del hotel en un ambiente español. Hizo lo mismo en otro hotel suyo, el Alcázar. Voy detrás. Detrás. No tengo el Alcázar aquí, está mal ubicado. El otro hotel suyo, el Alcázar, construido enfrente del Ponce de León. Mientras tanto, para extender este ambiente español a todo el pueblo de San Agustino, intentó de persuadir el ayuntamiento de renombrar, dar nuevos nombres a algunos de sus calles en honor de España. Así, Washington Street se transformó en Granada Street, curioso. Greg Lane en el Cádiz Street, Hospital Street en Ávila, Pedro Méndez de Ávila Street. Pero había límites de esta transformación. Y a pesar de mucha presión por parte de Flagler, el que quiso cambiar el nombre de calle mayor del pueblo, King Street, quiso cambiarlo a la Alameda. Los consejiles han dicho, no, King Street va a quedar King Street. Y se fundó Flagler con el ayuntamiento de San Agustino y se marchó del pueblo unos años después. Y todavía el King Street queda King Street. La próxima etapa en la hispanización de la Florida ocurrió en la década después del fin de la Primera Guerra Mundial, los dichos Roaring Twenties, época de extraordinaria prosperidad en los Estados Unidos y uno en que Florida experimentó un enorme boom especulativo parecido a lo que pasó aquí en Valencia y otras partes del Levante español hace unos pocos años. Y también burbuja caída. Detrás de este boom había otros empresarios, casi todos de los cuales, siguiendo el modelo de San Agustino, intentaban de rehacer Florida en la imagen de la vieja España. Entre ellos, Jack Taylor, que construyó el Hotel Rodiat en St. Petersburg, es su nombre al revés, y si ves al medio de este hotel la Torre de Oro sevillano. Y también, pero aquí es el Alcázar en Córdoba y el Hotel Ponce León en San Agustino. Este Royalat, visto hoy, es una facultad de Derecho. Y también un cierto George Merrick intentó hacerlo en el pueblo, nuevo pueblo de Coral Gables, al sur de Miami. Follow the Golden Canyon, where your castles of Spain are made real, están realizados. Y él y Merrick, al centro de este nuevo pueblo era esta réplica de Giralda sevillana, como se ve en el Ritz-Carlton Hotel, que sigue y tiene una piscina magnífica y un bar buenísimo y con cócteles fantásticos y gente guapo alrededor de la piscina. También construyó una serie de monumentos, como el monumento a Hernando de Soto, y a la entrada intentó de construir esta gran plaza, la dicha Puerta del Sol, para evocar el espíritu de España. Y mientras tanto, el caserío, las nuevas casas fueron más o menos, muchos fueron construidos en estilo español, y para ayudar a los propietarios a encontrar los muebles adecuados para poner en estas casas, Merrick, una iglesia en estilo español, abrió los Granada Shops. Ahí estamos ya acercando el tema. No tenemos, desafortunadamente, información sobre este local, ni los muebles, ni los cuadros que se vendía, ni los tapices que se vendía aquí.
Pero entonces tenemos que hacer más investigación. Pero tenemos más datos a propósito de este tema con respecto a Palm Beach, otro pueblo nuevo y uno que fue, sin exageración, el epicentro de los esfuerzos para hispanizar a la Florida. Palm Beach fue la invención de Flagler, el que decidió abandonar San Agustín en torno del año 1900 y establecer un nuevo, aún más elegante centro turístico al sur de Florida, el Newport del Sur. Y construyó allí su propia casa, Whitehall, pero lo hizo en estilo neoclásico, que es un edificio que incorporó al centro un patio de estilo español. Tampoco eligió Flagler el estilo español para los primeros hoteles que construyeron allí. Pero esto cambiaría rápidamente después del fin de la Guerra Primera, un momento en que los Estados Unidos entró un momento en que todo lo español, el arte, la arquitectura y más estaban de moda. El que estuvo responsable para llevar este estilo español a Palm Beach, y Palm Beach está ahí justamente al norte de Florida, y lo conozco bien porque mis padres vivían cerca de allí hace unos años. Estuvo la Whitehall de Flagler, que es un edificio bastante, pero este es el señor Addison Misner. Llevó este estilo a España. Oriundo de California, vivía como un joven unos años en Guatemala junto con su padre, que era un diplomático. Había estudiado en la Universidad de Salamanca en 1892-93 y había visitado varias partes de este país. Y se puede encontrar testimonios, aquí es una foto más elegante de este señor, Addison Misner, en sus álbumes, ahora conservados en el Four Arts Society de Palm Beach. Y estos álbumes contienen varios dibujos de elementos arquitectónicos. Estaban dibujando, junto con una multitud de fotos, recortes de libros y periódicos, todos de los cuales atestiguan del interés de Misner en cuestiones de arte, arquitectura, mobiliaria, rejería y más. Y curiosamente, más de sus dibujos, eso es un dibujo de Antigua, en Guatemala, un fuente creo que está en Antigua, y también hizo dibujos de puertas, y la puente en Toledo y más. Curiosamente, estos álbumes, hay 8, 10, faltan estudio. Están ahí conservados, pero nadie están ahí dormidos en el Four Arts Society, probablemente porque la gente que va a Palm Beach va a la playa, no va al Four Arts Society, con razón, solamente los locos historiadores hacen eso. Pero evidentemente esos álbumes les servían como tipo de aide-mémoire que utilizaba después para dibujar, diseñar casas, muebles y más. Misner empezó sus trabajos como arquitecto en Nueva York, donde ya en torno del año 12 del siglo XX empezó a diseñar las casas en el llamado estilo español. Y después de la guerra llevó este mismo estilo a Palm Beach, a donde en 1918, más de estos álbumes, puertas y más, construyó el Everglades Club, que lo ve ahí en esta foto. Un sitio que pronto se convirtió al club más elegante del pueblo y un pueblo que cada vez más estuvo poblado a lo largo del invierno con una de las familias más ricas, más elegantes de todos los Estados Unidos. Ya era el Newport del Sur y todavía es en donde todos los ricos sudamericanos, probablemente españoles, norteamericanos, están blanqueando sus ganancias, invirtió en casas. Es enormemente caro Palm Beach. Es una pequeña isla y muy estrecha que da un lado a un tipo de bahía y otro lado al mar. La primera casa privada que construyó el Everglades Club era el patio de las naranjas del Everglades Club, su propio dibujo. Esta pequeña casa, la Mirasol, terminado en el año 19 y amueblado, según un reportaje, con piezas de un castillo español. No sé.
Y en los años siguientes, Missner, aparte de su propia casa, denominada Sin Cuidado, que me encanta, Missner diseñó docenas y docenas de otras casas de este mismo estilo, y que era un tipo de cóctel de varios elementos arquitectónicos diferentes, parte español, parte italiano, parte neomudéjar, parte gótico y todo norteamericano. Una salsa de cosas, una olla podrida de elementos diferentes. Y el apogeo de su carrera ocurrió en torno del año 25, cuando, para competir con lo que Merrick estaba realizando en Coral Gables, más de esas casas, Mar del Lago, con su gran coche enfrente, otras casas de estilo español, y empezó Missner de organizar, de desarrollar un nuevo pueblo, Boca Ratón, mal nombre, pero no está mal. I am the greatest resort in the world, y lo diseñó todo un pueblo con casas baratas para algunos y gran hotel, como se ve, un tipo de un síntesis de toda la historia arquitectónica de España, desde la época gótica, época islámica, hasta el Renacimiento. Él se encantó, nunca se realizó este gran proyecto, aquí es parte. Un tipo de giralda con una arcada, unos arcos, muy interesante. Y aquí otra imagen con una puerta que parece la puerta de no sé qué, de Toledo, y su propia casa, que nunca realizó tampoco, y en parte de un hotel que realizó, el comedor estuvo modelado en un hospital en Vic, donde hay elementos catalanes para también. Otra vez, el problema, ¿qué tipo de muebles vamos a poner en estas casas, en estos hoteles? Y para su propia casa llevó unos muebles o unas maderas de Salamanca. No sé dónde en Salamanca, pero ahí es una foto que tenemos. Entonces, y también importó azulejos, como se ve en esta sala de baño, en el estilo de Alhambra. Entonces, ¿qué explica la preocupación de Missner con este estilo español? Y él ofreció unas explicaciones en una entrevista realizada en el año 25. Dijo que este estilo armonizó perfectamente tanto con el clima de Florida como al carácter y historia española del Estado. Los dos, en su opinión, profundamente español, a raíces. Y también admitió que este estilo le había atraído a causa de la simplicidad de sus superficies exteriores. Y pensaba sobre todo de la época medieval y renacentista de España. No odiaba el barroco. Al mismo tiempo, reconoció que era necesario adaptar estos viejos estilos españoles a las necesidades modernas. Algo que trato de realizar en introducir más ventanas, más aire, más luz en todos sus diseños. De otra mano, para dotar estas construcciones con cierto marco de autenticidad, siempre trató de decorarlas con muebles, pinturas, esculturas, rejas y otras antigüedades españolas. Y aquí, creo yo, es precisamente donde los intereses de Missner y sus clientes, es decir, de vivir a la española, cruzan con los intereses de este Congreso. Lo que es cierto es que Missner tenía pocos escrúpulos cuando llegó al momento de comprar antigüedades españolas e importarlas en los Estados Unidos. La primera indicación de esta postura da fecha en torno de 1904, cuando, en el curso de un viaje a la ciudad de Antigua, en Guatemala, compró, según él sí mismo, un monasterio entero a fin de conseguir la madera
y los otros artefactos de sus varias capillas. Más tarde, vendió las piezas a una rica neoyorquina que las quería para decorar su casa. Y Missner justificó esta compra, es decir, del monasterio y de los muebles, con la idea que los frailes que le habían vendido estas piezas tenían que comer. Empleaba a parecer la misma justificación durante sus varios viajes, expediciones a tiendas, viajes a compras a España. Se realizó la primera de estas expediciones en el año 18, en el curso de que, como él lo describió después, se le abrían todas las puertas. ¿Quién? Visitó el duque de Alba. Tenía una audiencia con el rey Alfonso XIII. Y al llegar a Sevilla, dice él, que estuvo asediado por anticuarios que estaban en plena competencia por su mecenazgo. Este mismo viaje le llevó al norte de España, Ávila, Salamanca, Burgos, a Santander. Y todavía no he estado capaz de utilizar un inventario de sus compras, pero al parecer incluían cuadros, muebles, rejas, las maderas quizás de Salamanca que acabamos de ver, azulejos y más. Y esta expedición fue la primera de muchas otras. A partir del año 18, Missner volvió a España casi todos los años, siempre con la meta de comprar antigüedades. Y durante su viaje de compras del año 21, por ejemplo, compró el equivalente de lo que dice un medio barco de antigüedades, entre ellas varios cuadros que aparecían más tarde en su casa. Volvió de nuevo al año siguiente, aunque esta vez estuvo precedido por un agente, un cierto Alejandro Waugh. Visitaban a los anticuarios, hizo un inventario de cuáles piezas estuvieran en venta. Y según este agente, mis instrucciones consistían de comprar muebles antiguos para 3 casas. Y finalmente, cuando llegó a Missner, a Madrid, el agente relata que se iba comprando varios tesoros en una manera casi frenética. Primero en Madrid, más tarde en Burgos, Granada y Sevilla. Y también sabemos que este viaje fue el momento en que Missner encontró en Madrid el famoso anticuario norteamericano Arthur Bine, el que le asistían en sus compras de balcones, de rejas, muebles, cuadros y más. Y yo sospecho que este Bine está metido en este nuevo claustro que ha aparecido en Pálamos el otro día, que estuvo comprado por Martínez Martínez, el anticuario madrileño, pero ¿de dónde? Es que no sabemos. Testimonio del vínculo entre Bine y Missner aparece en una carta de Bine que escribió en octubre de 23. Lo dirigió a Julia Morgan, la arquitecta de Hearst. Y Bine informó a la arquitecta que, recito, mucho material bueno le ha escapado. Addison Missner, el arquitecto de Palm Beach, estuvo aquí en la última primavera y llevó consigo toneladas de cosas. Otra vez, faltamos las cuentas, pero parece que durante este viaje Missner compraba en 2 maneras. Uno por encargo, es decir, compraba tesoros con referencia a un particular cliente o casa, y también compraba para sí mismo y para añadir a su propio stock de antigüedades. Y porque ya sabemos que a partir del año 20, él abrió en Palm Beach su propia tienda de antigüedades, las llamadas Plaza Shops, parecida a la tienda de Granada que Merrick ha establecido en Coral Gables y quizás modelada en la casa tienda de Bine en Madrid. Aquí voy detrás. Entonces, el problema, tanto para Missner como sus clientes, y ellos fueron muchos, es que la demanda para antigüedades españolas excedían la oferta. Es decir, las piezas que Missner podía comprar en España y exportar a Florida.
Y la solución de este problema, y aquí le cito directamente, primero en inglés: if you cannot get it, make it. Si no puede comprarlo, mejor hacerlo sí mismo. Así nació la empresa Meissner Industries, ubicada en las afueras de Palm Beach, que era un taller especializado en la fabricación de rejería de diseño español, junto con muebles del mismo estilo, muchos de los cuales fueron llevados de tales obras como arte y decoración en España, y también hemos visto sus álbumes de dibujos y fotos que Meissner guardaban en su casa. Y tan fuerte era la demanda por muebles antiguos al estilo español, parece que Meissner Industries, junto con Arthur Byrne, estuvieron pioneros en el arte de transformar muebles modernos en piezas antiguas, es decir, en antigüedades. Inventó varias técnicas químicas para antiquizar los muebles. Y también estableció otro taller, denominado Los Manos, que fabricó azulejos y potería de varios estilos, sobre todo los de diseño español. Aquí son los catálogos de venta de Meissner Industries con sillas y de varios tipos, muchos de los cuales son estilo español. Y también otra página de uno de sus catálogos con un cuadro español, que no sé parece español, hizo azulejos para techos de estas casas. Aquí una página de un catálogo, potería, entonces se ve, no sé si se ve, hay large Salamanca, pequeña Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, termino. Entonces, otra vez, no tenemos las cuentas. No conocemos cuáles fueron los tesoros que Meissner compraban en sus viajes. Pero lo que es interesante es la manera en que conseguía Meissner explotar el creciente interés norteamericano en el estilo español. Llegó a Palm Beach a un momento cuando la Florida buscaba una herencia, una tradición cultural, tanto por razones comerciales que por razones culturales. Y como hemos visto, Meissner, gracias a sus experiencias en América Central y España, él tenía mucha simpatía para este estilo. Y al mismo tiempo, gracias a sus relaciones personales a la alta sociedad norteamericana, consiguió transformar este mismo estilo español en un marco de elegancia, de lujo y también de buen gusto. Así, Meissner, en su manera, sucedió en alimentar la moda para todos los españoles en los Estados Unidos y no estrictamente limitado a Florida. Y por supuesto, esta moda tenía repercusiones importantes para España, tanto positivas como negativas. Por un lado, el gusto por las antigüedades españolas contribuyó a la fuga del país, para citar Byrne otra vez, a la fuga de toneladas de cosas. Y como sabemos, esta fuga tiene sus críticos en España, algunos de los cuales la consideraba una pérdida permanente para el patrimonio artístico del país. De otro lado, había los que consideraban esta exportación, esta fuga, una especie de inversión, una que sirviera de mejorar la imagen de España en los Estados Unidos y llevar más turistas norteamericanos al país. He hablado de este tema el año pasado con respecto al Marqués de Vega Inclán. Al mismo tiempo, es importante recordar que en su momento esta fuga de cosas y tesoros representó ganancias fiscales importantes, sobre todo para el país, sobre todo los anticuarios, por supuesto, también a las varias familias y iglesias que fueron propietarios originales de estas cosas que Meissner y otros norteamericanos compraban. Desde este punto de vista, la fuga de cosas les permitían, para citar Meissner otra vez, de comer y en algunos casos comer mucho y bien. Así, dos puntos de vista, uno positivo, otro negativo con respecto a las compras de Meissner.
y por extensión a todos los otros extranjeros de aquella época que compraban arte y artefactos de origen español. Aquí en breve es el problema para el historiador actual y para nosotros. ¿Cuáles son los criterios que se debiera emplear para valorar la fuga de cosas que Missler en su manera había contribuido? Y puedo imaginar que las respuestas a esta pregunta estarán muchas y diferentes. Y tengo ahora mucho interés en escuchar cuáles son en forma de debate. Por lo tanto, creo llegado al momento de terminar la charla. Muchas gracias. En relación con la arquitectura, dos cuestiones. En primer lugar, esta imagen de síntesis arquitectónica de España que ha presentado usted tan brillantemente, tiene un paralelo también en España en esta misma época. Ayer en las exposiciones universales lo veíamos, pero no solo en las exposiciones universales, hay esta mezcla de lo plateresco, de la imagen. Entonces, la pregunta es, ¿hay una conexión entre esta invención de España en España y la invención de España en California? Y el vínculo es el Marqués de Vega-Inclán, porque él se fue a California en el año 13, 14, por ahí, se fue a San Diego, visitó a varias de las misiones antiguas, vio más o menos, experimentó lo que era la herencia californiana, que era más o menos inventada también, y se encantó el estilo viejo español que encontró en California, y cuando volvió a España, sobre todo empezó a reconstruir unas casas en el barrio Santa Cruz, en Sevilla, al estilo español, con murallas blanqueadas, tejas rojas, con patios centrales, con buenos nuevos azulejos, o al estilo antiguo, más o menos, para atraer el turismo. Porque intentó, para él, el estilo antiguo representó dinero, para atraer a España miles y millones de turistas. Entonces, para él, llevó más o menos el estilo de California y quizás de Florida también, aunque no se fue a Florida, y le llevó a Sevilla para intentar recrear la España imaginada de los norteamericanos allí en Andalucía. Pero los de Sevilla me matarán para decirlo. La otra pregunta muy breve también. En estos pioneros que venían de Baleares, ¿hay algún rasgo de arquitectura balear que llegara a Florida? No he oído la última frase. Si hay algún tipo de vestigio de influencia de arquitectura balear que apareciera en California de la mano de estos pioneros de las Baleares. Pienso en eso porque hubo... Baleares, no. Es que... Mira, Nueva Esmirna es un desastre hoy, no hay nada. La herencia mallorquina es en estas celebraciones de Ponce de León. Estas celebraciones empezó en Florida al momento que ya había desaparecido el lenguaje. Aunque todavía hay familias que dicen que tengo limpieza de sangre menorquín. Es falso. pero eso es en San Agustín. En California, no, yo creo que los menorquinos no llegaban porque nunca llegaban ahí a Florida gracias a los ingleses, no a sus propios movimientos. Aunque hay canarios, por supuesto, en ciudades como San Antonio y otros en Luisiana. Sí, lo preguntaba porque el desaparecido Miguel Seguí había estudiado justamente en que para el caso de California esta llegada de una influencia de arquitectura de Mallorca en California que luego volvió otra vez a las Baleares como una relectura de... Es posible. Sí. Es muy interesante. Porque hubo este estilo se llama un estilo campestre. De español de España se puede encontrar en Cataluña, se puede encontrar en Mallorca, porque Arthur Byrne hizo fotos de muchas de esas casas, porque él tiene su propia casa en Palma de Mallorca. Y empezó a editar esos libros en 1914, y sabemos cuando Hertz
empezó a pensar de su castillo en el sur de California, entregó los libros de Bain a su arquitecta, Julia Morgan. Quiero eso. Nada de barroco, quiero estilo renacimiento. Es más sencillo, aunque al final llevó el modelo de la iglesia de Ronda para el edificio central del famoso castillo de Hertz. Es una mezcla, es una sopa de cosas. María José. Hola, buenas. Hola, María José. En primer lugar, darle la enhorabuena por la excelente exposición. Ahora mismo estoy echando muchísimo de menos al profesor Merino de Cáceres porque creo que este debate hubiera sido ciertamente enriquecedor, dado que él hace años ya puso ese dedo en la llaga hablando de todos estos arquitectos y especialmente de Missner, señalando todas estas villas y cómo fue un foco de demanda intensísimo de obras de arte y vestigios españoles. Mi pregunta es, ¿qué tipo de fuentes directas sobre Missner viene manejando, está trabajando en torno a sus viajes en España? Porque al menos las que nosotros hemos visto son fuentes indirectas. A través de las cartas de los Bain hemos visto referencias a Missner, por dónde se está moviendo y demás, pero ¿viene usted manejando otras fuentes más directas del personaje en sus viajes por España? Desgraciadamente, aparte de los álbumes, es decir, sus propios dibujos, son los que tenemos. Es que no he encontrado rasgos, sus propios fuentes, aparte de la entrevista que realizó en el año 25. Hay el dibujo, sus dibujos de Everglades Club pertenece a la familia Missner, pero no he conseguido entrar a esta colección privada todavía. Y no estoy seguro que tampoco te tiene cartas o cuentas, pero no me sorprenderá que están conservados a un lugar. Pero hasta el momento, nada. Es que he intentado de reconstruir lo que hay, las fuentes de la época, su entrevista, y para mí fueron los álbumes son lo más importantes. Y esos son en sí una fuente de súper importancia para Missner, porque se puede reconstruir su mentalidad, su imagen, su visión del estilo español. Pero cuando encuentro algo, te escribiré, te prometo. Espera, momento. Micro. Bueno, yo también sumarme a las felicitaciones al profesor Richard Kagan y quería preguntarle dos cuestiones. Una reflexión que me parece que es muy interesante sobre la industria del ocio, es decir, la creación de esos hoteles y cómo los hoteles que están en un revival y que coinciden con todas las exposiciones que se hacen en Norteamérica, en Chicago, por ejemplo, sí. También la imagen que hacen los países como México, como Brasil, que se presentan con pabellones de estilo mudéjar, por ejemplo, que es muy, muy interesante. Pero cómo esos hoteles que tienen una arquitectura basada pues, en la Giralda o en la Alhambra se van a decorar con piezas originales, porque daría origen casi a la creación de una tipología que es casi el hotel que todavía se puede ver en algunas ciudades como una sala de anticuarios, con piezas originales, ¿no? Incluso muchos de los paradores tienen esa ambientación, paradores originales a partir de los 50 que contienen piezas originales o pseudo originales, creando una recreación un tanto sui generis, ¿no? Y la otra pregunta que quería hacerle es si sabía la presencia en esos viajes que también ha comentado María Jesús, el nombre de los anticuarios con los que contacta en Sevilla. Supongo que no, pero sería muy interesante. Ningún nombre por el momento. Señor Martínez, seguro, pero no sé. La idea del ocio y el vínculo a la hotelería, hospedería, es muy interesante. Viene con... Los raíces se pueden encontrar en Irving y los cuentos de la Alhambra, porque la idea el orientalismo, el estilo clásico, pero el orientalismo clásico está más orientado a Egipcia y persa que a España. Y por lo tanto,
ellos transformaron el orientalismo del siglo XIX a un tipo de orientalismo dirigido a España, y sobre todo la época islámica y época renacentista de España. Entonces, es un tipo de orientalismo que conocemos algo, pero sus orígenes, por lo menos en los Estados Unidos, o sí sabemos algo en Inglaterra, no es tan bien conocido. Pero es interesante con respecto de los hoteles y las casas, la idea de un castillo en España. La idea que esos españoles, la raza española llevaba en sí unas raíces árabes. Entonces sus casas fueron perfectas para el lujo y un marco de riqueza. Nos sorprende, por lo tanto, que a los principios, los primeros hoteles y las casas que fueron construidos en este estilo o neo-mudéjar o neo-español, fueron más o menos orientados, por ejemplo, en la casa de en Madison Square Garden en Nueva York, con una giralda, un teatro, sitio de placer, un casino. Y también en California, casas de ricos. Tanto en Los Ángeles o San Diego, o sobre todo en Santa Bárbara. Y lo mismo ocurrió en San Agustíno y Palm Beach. Pero pronto, y como es visto en el caso de Boca Ratón, lo que empezó con los ricos intentó de llevar al nivel popular en los dichos bungalows, las pequeñas casas, también que fueron construidos en estilo español, copiando las casas de los ricos. Era un estilo costoso, mucha maniobra. Y al llegar a la época de depresión y el fin del burbujo en Florida, desapareció solamente para unos años, pero se empezó a construir de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Vale, pero ya está. A ver, una pregunta rápida. Felicitarle por su intervención. A mí me gustaría saber en qué año Meissner se puso en contacto con Vine. ¿En qué año? ¿En qué año Meissner se puso en contacto con Vine? 21, al parecer 21, 23. Es decir, justamente después de Vine estableció su tienda en Madrid. La primera referencia que tenemos es la carta de Morgan, quejando del hecho que Addison compró todo lo que tenía Vine. Porque vemos, o sea, que tanto Meissner con los catálogos de arte y decoración de mobiliario español, o sea, hizo lo mismo Vine también, sí, o sea, sí. los mismos años. Sí. Claro, uno pues estuvo influenciado del otro, o sea, ¿cómo pasó todo esto? Pero Vine estaba ya instalado en Madrid a partir con su tienda el año 20, ¿no? 19, 20. Meissner apareció la primera vez en España comprando en 18. Y volvió en 21 y 22, 23, 24. Y yo creo que Vine era fundamental, pero como sabemos, las cuentas de Vine probablemente estaban quemados por su esposa, no sabemos, Mildred Stapley, a un momento. Como los heredores de Thomas Harris hicieron igual en Londres para proteger la familia. Bueno, nos quedaríamos horas y horas escuchándote, pero vamos a pasar a la intervención de María Luisa Menéndez.